capítulo 3 de Ruth, versículo 11, la nueva versión internacional, dice así: y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Así que esas mujeres ejemplares, mujeres virtuosas, un abrazo enorme para todas ustedes en el Día Internacional de la Mujer. Muy contentas y agradecidas con Dios de poder servir al pueblo del Señor, de poder ser de influencia a todo nuestro círculo, porque donde hay una mujer hay alguien influenciando la vida de jóvenes, de niños, de adultos. Y sé que Dios a cada una de ustedes donde las tiene, las está poniendo por encima de la mesa para que puedan alumbrar a todos los que están a su alrededor. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que mientras nuestra hermana Lina se conecta, yo quiero mostrarles el libro que ella recientemente ha escrito. Y de todas las cosas que pude ver, me gusta mucho una parte que ella nos muestra en su libro, y dice que la neurociencia ha demostrado que cultivar nuestra vida espiritual estimula el cerebro, en el cerebro la activación de áreas específicas, miren ustedes esto, y la producción de hormonas que promueven el bienestar emocional, ayudando a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión, entre otras alteraciones. Y dice que herramientas como la oración, oigan esto, la meditación, la reflexión, la música y colorear son cada vez más usadas con terapia para ayudar a personas en situaciones difíciles. Ella es diseñadora gráfica, como les dije, y realizó cada arte especialmente para este proyecto. Eligió cada pasaje de la Biblia y cada canción, convencida de su efecto en nuestros corazones, porque así lo ha experimentado. Así que bueno, hoy tenemos a Lina Delgado, aquí ya está con nosotros. Vamos a darle a las 5 de la tarde y estamos pues mostrando el libro, que es un libro de Querida terapéutico. Alina, están por ahí bienvenido, conectadas. ¿Cómo bienvenida. estás? Buenas tardes. Feliz Feliz día día, para ti buenas y para todas las tardes. bellas mujeres que están por ahí conectadas. Así es, Alina. Bueno, le decía a las mujeres que a mí me llamó mucho la atención la parte de donde hablas que la neurociencia ha demostrado que cultivar una vida espiritual estimula en el cerebro la activación de áreas específicas. Eso en lo personal me llamó tanto la atención y dije, bueno, tenemos que tener a Alina con nosotros en un live. Yo sé que muchas mujeres están contentas por este momento y bueno, ahí se están conectando, así que bueno, Gracias, querida bienvenida. Sara. Gracias a ti por la invitación a CLC Panamá. Y nada, te cuento un poco. La neurociencia se ha desarrollado en estos últimos años, digamos que con una velocidad diferente a años anteriores, y hemos podido observar cómo se estudia el cerebro en diferentes situaciones y condiciones a través de la neuroimagen. Digamos, esas técnicas y esas tecnologías han permitido observar el cerebro en diferentes situaciones y condiciones. Y una de esas, gracias a que contamos con neurocientíficos destacados que son cristianos, ellos se han interesado en observar el cerebro en situaciones que nosotros practicamos dentro de nuestra disciplina espiritual, como son la oración, la lectura de la Biblia, y bueno, se han encontrado con hallazgos maravillosos, y observando el cerebro han notado, por ejemplo, que hay ciertas áreas del cerebro que se activan únicamente cuando estamos teniendo una conexión con Dios. Entonces, evidentemente, si realizamos oración a diario, cantamos adoración, estamos haciendo que en nuestro cerebro se estimulen áreas específicas, y también la producción de sustancias específicas que nos ayudan a sentirnos mejor. Wow, Alina, de verdad que esto me emociona y pues corroboro un poco más lo que está escrito en la palabra de Dios, ese tiempo de comunión, cómo nos ayuda a todas como mujeres. Pero hablemos un poquito sobre estos temas actuales y relevantes, como por ejemplo la salud mental en las mujeres. Sabes que este es un tema muy, muy común actualmente.
Se iba como cortando lo que me preguntaste, querida Sara. Repíteme, por favor. Ok, hablaba de que en nuestro entorno actualmente tú ves temas muy relevantes como la salud mental en las mujeres. ¿Qué nos tienes que decir sobre eso? Bueno, el tiempo y digamos que los avances y en los cambios en la sociedad han hecho que nosotras como mujeres nos enfrentemos cada vez más a diferentes roles y tengamos que, digamos que mayores responsabilidades. Yo aquí dentro de mis notas te quería comentar que dentro de la salud mental de las mujeres hay factores que ahora se están incluyendo dentro de los factores que más influyen en afectar la condición de salud mental y emocional de las mujeres. Ahora vemos que dentro de ellos está, por ejemplo, la presión social, que tiene que ver con los estándares de belleza que nos exige la modernidad, el cumplimiento de logros profesionales, que nos estamos comparando continuamente con otras mujeres. También está la violencia de género, cosas que digamos que van evolucionando. El mundo evoluciona, pero también evolucionan las patologías, las enfermedades, las reacciones de nosotros como humanidad. Y, por ejemplo, otro factor que también tuvo que ver mucho con el tema de la pandemia que recientemente pasamos, es el aislamiento social. Y también el aislamiento social de mujeres cuando cumplen cierta edad, que ya digamos que se van a su retiro, se pensionan, y digamos que digamos, detenerse en sus actividades profesionales, ese cese que tienen de actividades afecta muchísimo. Y también hoy en día la situación familiar que estamos observando, ¿no? Cada vez mayores divorcios, cada vez hay más mujeres cabeza de familia, cada vez más mujeres que son madres solteras y que se tienen que enfrentar a mayores desafíos y retos. Eso hace que se vean muy afectadas en su parte emocional y obviamente pues su salud mental, ¿no? Sí, y también vemos lo de la ansiedad, cómo la ansiedad y el estrés en la salud mental de las mujeres y cómo forman formas afectivas de manejarlo, cómo lo manejamos. Bueno, de hecho la ansiedad y el estrés ocupan recientemente, casualmente el año pasado, porque la Organización Mundial de la Salud no está actualizando constantemente sus estudios y sus estadísticas, pero sí el año pasado, 2022, en julio del año pasado, emitieron el último informe relacionado con salud mental. Y en ese pues encontramos precisamente esas dos condiciones que acabas de mencionar en los primeros lugares, ¿no? Que son la ansiedad y la depresión, siendo la ansiedad el trastorno más común en la salud mental, no solamente en las mujeres, aunque estadísticamente sabemos que hoy en día que las mujeres tendemos a presentar más condiciones en este sentido de presentar problemas de ansiedad comparativamente que los hombres. Estamos muy cerquita, ¿no? Pero las mujeres sí presentamos más ansiedad que ellos. Obviamente el factor común que se presenta con esto de la ansiedad es el temor y la incertidumbre. Entonces, obviamente hay cosas que hacemos a diario y que no somos conscientes que están afectando nuestro bienestar emocional, y es, por ejemplo, algo tan sencillo como ver las noticias. Es un hábito que por lo general mucha gente tiene, que se levanta y lo primero que hace es encender el televisor con las noticias o revisar las noticias o leer el periódico, y lastimosamente las noticias todos los días, ¿cómo? Las redes sociales. O las redes sociales. Exactamente. Entonces, lastimosamente todos los días lo primero que sale en las noticias, porque eso es lo que atrae precisamente la audiencia masiva de personas, son las malas noticias, las guerras. Cuando pasó pues recientemente el terremoto de Turquía, lo primero que salía eran las cifras de muertos. Cuando pasamos la pandemia, lo primero que salía en las noticias eran las estadísticas de muertes. Entonces eso nos afecta muchísimo, y una de las estrategias de hecho para proteger nuestras emociones y nuestra salud mental es evitar estar tan pendiente de las noticias. Esa, por ejemplo, es una de las estrategias. Pero sí, la ansiedad es un factor que hoy en día nos está afectando muchísimo a toda la humanidad, que es digamos que el trastorno número 1. ¿Y cómo, Lina, nos puedes dar algunas recomendaciones, tips de cómo cuidar
ese bienestar emocional en las mujeres que tenemos que enfrentar todos los días a tantos desafíos? Mira, cada vez más está tomando, digamos, más fuerza enfocarnos en estos temas de la salud mental de manera integral, porque a veces pensamos que los temas que tienen que ver con emociones y lo que son los procesos mentales solamente tienen que ver con la psicología y lo que procesamos aquí en nuestra cabeza, pero en realidad los trastornos de salud mental están, digamos que ocasionados por diferentes factores que nos hacen, que nos componen como seres humanos y que nos hacen seres integrales. Y básicamente son 4 áreas. La psicológica, pues evidentemente es una de ellas. La biológica, que es todo lo que tiene que ver con los procesos fisiológicos en nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros órganos, los sistemas digestivo, cardiovascular, gastrointestinal. Y la otra parte, pues es la parte social, y es porque somos seres sociales. Entonces, obviamente, las relaciones que llevamos con la gente que nos rodea afectan nuestra salud mental. Y en cuarto lugar, el más importante de todos, que es nuestra parte espiritual, que lastimosamente no le damos la importancia que tiene, porque retomando un poco el tema del libro, la intención principal que tiene ese libro es poder fomentar el hábito constante, porque ¿qué pasa, Sara? Podemos ver que, o sea, yo, y lo digo por experiencia propia y me pongo como ejemplo para respetar la audiencia y las personas que nos ven. Yo hace años me considero cristiana, sin embargo, hace muy pocos años en realidad adopté el hábito de leer la Biblia y de orar. ¿Por qué? Porque a veces lastimosamente lo dejamos únicamente para el domingo, que es el día del servicio, y de pronto la oración, hacemos una oración flash, una oración express, no cultivamos lo que en realidad es importante y necesario para nuestra salud espiritual, que es una relación constante, una intimidad diaria con el Señor, que eso en realidad es lo que sirve para nuestro, de hecho lo que comentábamos hace unos minutos, para nuestro cerebro, porque cuando nuestro cerebro se conecta con Dios, se estimulan en el cerebro sustancias que, por ejemplo, es el efecto que produce un ansiolítico o un antidepresivo, imagínate, cuando lo podemos conseguir en un tiempo de oración y conexión con el Señor, que es producir serotonina, oxitocina, endorfinas, sustancias que nos hacen sentir bien. Y la gente prefiere un medicamento porque es más práctico, porque es más rápido. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, recomendaciones, como me decías, una de ellas, pues es evidentemente están divididas en estas 4 áreas las recomendaciones que te voy a mencionar. En primera instancia, en la parte espiritual, cultivar una relación con el Señor mediante intimidad, en donde incluyamos lectura de la Biblia y oración. Ojalá tengamos un tiempo de adoración también. Lo aconsejable que se ha observado digamos, en neuroimagen es que lo hagas por lo menos 30 minutos, 20, 30 minutos, esas actividades espirituales. Particularmente la lectura de la Biblia, y te hago aquí un paréntesis porque fue un estudio que a mí me dejó maravillada. Se le hizo seguimiento durante varios años a las personas y sus hábitos de lectura de la Biblia, qué cambiaban ellos. Y hay un estudio profundo que tiene que ver con adicciones, el índice de divorcios, de separaciones, de suicidios, y cómo se notó las personas que leían la Biblia. Y la gente que en realidad notó cambios en su vida fue gente que leía mínimo 4 veces a la semana la Biblia. En esas personas se observó la disminución de adicciones, la disminución de problemas de ansiedad, la disminución de problemas de depresión, todos los temas de trastornos de salud mental disminuyeron considerablemente. Te estoy hablando de que 40-50%. Entonces, la lectura de la Biblia es súper importante. La lectura de la Biblia es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Así que, si no lo creemos, los cristianos, o sea, tenemos que creerlo y ponerlo en práctica. Y disculpa que te interrumpa. Ayer solamente le decía, porque una de nuestras compañeras que iba a estar con nosotros aquí, que todos conocen a nuestra amada Wanda. Qué lástima, saludamos a Wanda y de verdad le deseamos desde aquí pronta recuperación. Así es, así es. Le decía a Wanda
la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo y a nuestros huesos, porque eso lo dice Proverbios. Y yo le decía, más que una pastillita para ese dolor de cabeza o para ese malestar que estás sintiendo en este momento, declaramos la palabra de Dios a tu cuerpo, a tus huesos, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es medicina pura, como dicen en este momento. La verdad que me sorprende todo esto. Exactamente. Así que bueno, en la parte espiritual lo sabemos, practicar también el ayuno es una disciplina que no solamente nos ayuda a la parte espiritual, el ayuno nos ayuda muchísimo en la parte física, en todo lo que son el funcionamiento armonioso de nuestro cuerpo, el ayuno es excelente. Bueno, en la parte social, hoy en día oímos hablar mucho de las relaciones tóxicas y es muy común que la gente se refiera a las personas como que es una persona tóxica. Es un término que a mí particularmente no me gusta utilizar porque en realidad considero que todos en un momento dado podemos ser tóxicos. Entonces, más bien, a mí me gusta más hablar acerca de relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque las relaciones están conformadas por más de dos personas. Entonces, es mejor referirnos en ese sentido a relaciones tóxicas. Y en ese sentido, hay relaciones con las cuales nosotros no podemos cortar, porque yo las denomino relaciones sagradas, por ejemplo, con nuestros padres. A veces nuestros padres no son precisamente las personas que más nos inyectan energía o las personas que más nos elevan el ánimo, a veces tienden a ser precisamente lo contrario, pero lo que tenemos que aprender es a gestionar la relación, a recibir las cosas con amor y a darlas con amor. O sea, el amor es la clave de todo, pero no lo digo por hablar de una forma romántica, lo digo porque debemos aprender a ser más asertivos a la hora es lo que dice la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es reconocer tus emociones, pero también las emociones de la otra persona. Entonces, si yo sé que a mi mamá o a mi papá o a mis hijos les incomoda, les molesta, les ofende ciertas situaciones, lo que yo debo hacer como ser entendido es evitar hacer las cosas que a ellos les molestan. Y de esa forma ir gestionando esas relaciones que yo no puedo cortar, como nuestro esposo. O sea, nuestro esposo, y siempre habrá diferencias, siempre habrá situaciones. Lo que debemos hacer es aprender a gestionar esas relaciones. Hay una parte muy importante que poco se menciona hoy en día con el tema de la parte social del ser humano, y es la interferencia o digamos el efecto que tienen en nuestras emociones las redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en nuestro mejor amigo, en nuestro aliado desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es lo primero que hacemos. Y en eso también tenemos que ser asertivos, porque hay personas que se pueden convertir en un tóxico para nosotras. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de los estándares de belleza, de los estándares de los logros. Si nosotros seguimos gente que nos hace sentir menos, que hace que nosotros nos estemos continuamente comparando porque son más bonitas, porque son más exitosas, porque han conseguido más logros, porque aparentemente tienen familias más bonitas, porque aparentemente tienen matrimonios perfectos, eso no existe. En verdad, en las redes sociales se muestra lo que la gente quiere mostrar y siempre va a ser lo bueno. Siempre vamos a estar exactamente. Lo bonito. La gente quiere estar usando filtros para verse mejor, o sea, y me incluyo, o sea, de si lo puedes hacer, tú lo haces. Lo importante es que yo tengo... No, mira, yo no estoy en contra de eso. Lo importante es que el filtro no determine cómo te ves tú, ni determine tu autoimagen ni tu autoestima. Eso es lo importante, que existe siempre una delgada línea que puede separar esas dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, íbamos en la parte social y luego viene la parte biológica. Digamos que a grandes rasgos doy recomendaciones. En la parte biológica hay dos cosas súper importantes. Una, la calidad de sueño. La calidad de sueño, cuando la persona no duerme, se afectan sus emociones, se afecta, incrementan los índices de ansiedad, de depresión, de estrés, no rindes igual, el cerebro no tiene tiempo de recuperarse igual. En la etapa de sueño, en la noche, cuando estamos dormidos, nuestro cuerpo en general, no solamente el cerebro, se recupera,
se renuevan células, se preparan para el día siguiente. Entonces, cuando no estamos descansando óptimamente, ni nuestro cerebro ni nuestro cuerpo está funcionando bien. Y lo otro es el ejercicio. Bueno, digamos que son varias cosas, pero es importante hacer algo de actividad física, no solamente por las emociones, por todo nuestro cuerpo para que funcione mejor. Otras cositas importantes, la respiración, ser un poquito más intencionales en respirar bien, en aprender a respirar mejor. La mayoría de gente, la mayoría no sabe respirar. Nada, las recomendaciones básicas que te hace el médico para que tengas buena salud, digamos que en forma resumida. Y nos queda, nos queda la parte más, la que a mí me compete, que es lo psicológico. ¿Qué debemos hacer a nivel de psicología? Ser intencional con lo que pensamos, porque estamos dejando que nuestro cerebro y nuestra mente vayan automático. No agarramos el pensamiento y lo gestionamos para que haga y piense lo que necesitamos que piense. Entonces andamos en automático desde que nos levantamos siempre a realizar actos monótonos que hacen parte de una automatización, nos levantamos por el mismo lado, nos dirigimos al baño, nos cepillamos los dientes, o sea, hacemos todo como un robot, agarramos el carro, tomamos la misma ruta y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Puede que llegues al trabajo y te digan, Sara, ¿viste que se estaba incendiando tal casa? Y tú dices, no, no me di cuenta, porque tú no ibas prestando atención, no prestamos atención. Entonces, hay una estructura en el cerebro que una autora que se ha hecho muy famosa, española, menciona mucho, que es el sistema de activación reticular ascendente. Es un nombre tedioso, pero es una estructura muy clave porque es la estructura que se encarga de seleccionar los estímulos a los cuales nosotros les prestamos atención. Pero esa estructura solo funciona óptimamente cuando la aprendemos, digamos, a seleccionar lo que vamos a prestar atención. ¿Cómo lo seleccionamos? Pensando de forma, sin hablar, digamos, en términos de nueva era, ni confundir esto con misticismo, es que sencillamente cuando nos disponemos para ver lo bueno, nuestro cerebro funciona y se enfoca en ver lo bueno. Pero si nos disponemos a ver lo malo, igual el cerebro se dispone. ¿Cómo lo disponemos para ver lo bueno? Empezando nuestro día con gratitud. Una oración dándole gracias a Dios, diciéndole, Dios, gracias porque estoy viva, gracias porque tengo salud, gracias por mi familia, expresarle gratitud a Dios. Esa es una de las formas. Y otra de las formas es en las noches recordar cosas buenas que te pasaron. Ese día siempre pasan cosas buenas, siempre. Así sea que viste un pajarito de 3 colores que nunca habías visto, o una planta nueva, o un niño bonito que te saludó, qué sé yo. Siempre a uno le pasa algo bueno. En la noche, agradecerle a Dios por eso bonito que te pasó. De esa forma vamos moldeando el cerebro, y lo dice también una autora que manejan ustedes, que me fascina, que se llama Caroline Leaf. Ella es una neurocientífica que nos enseña cómo manejar el cerebro, cómo entrenarlo para que funcione a nuestro favor. Y es pensar cosas buenas, en positivo, enfocarnos en lo bueno. Así que digamos que esas son unas recomendaciones que les puedo dar para que las emociones jueguen a nuestro favor. Y otra cosa, Lina, cuando hablabas de tu tiempo a solas con Dios, cuando leemos la Biblia, es bueno que de todo lo que leímos, agarremos un pasaje y meditemos en él durante el día, en la mañana, en la tarde, sigue meditando, y tú vas a ver cuánto contenido le puedes sacar un texto de la palabra de Dios. Es meditar en el campo, en la ciudad, donde vayas caminando, meditar en esa palabra, porque esa palabra... Mira, te voy a compartir algo que viví yo particularmente con mi libro. Resulta que yo estoy escribiendo un libro. El libro que saqué, Transformándome, que lo tienes atrás tuyo, es un libro terapéutico, es un libro de trabajo para... Bueno, te voy a explicar un poco. Ese libro, adicional a ser yo en mi formación profesional, soy psicóloga. Como tú lo mencionaste, también soy diseñadora gráfica. Me gusta diseñar, dibujar. Esos dibujos los hice pidiéndole mucha dirección a Dios para que mi inspiración fuera Él. Entonces, los dibujos están relacionados, el dibujo con el pasaje de la Biblia que yo propongo a diario y la canción. ¿Qué pasa? El hecho de que tú agarres y empieces a colorear un dibujo
estimula tu cerebro a que se disponga en ciertas ondas que lo calman. Entonces, ¿qué pasa? Como estoy haciendo mi segundo libro, que es un libro que requiere ideas, redacción, mi cerebro está a millón pensando en ideas todo el tiempo. ¿Qué pasa? Adivina qué me pasó. Empecé a tener problemas de sueño por ansiedad. Entonces dije yo, bueno, ¿qué hago? Yo no soy amiga de los medicamentos, me gustan las cosas naturales, puedo que me tome una gotita de un aceite esencial o de pronto algo natural, pero quiero hacer algo más porque estaba de verdad pasando malas noches, sin dormir muy bien. Pues agarré mi libro antes de ir a dormir, porque yo dije, claro, y la clave está en calmar mi cerebro mediante terapia de arte, se llama colorear. Terapia de arte es colorear. Entonces, ¿qué hice? Empecé a colorear mi libro todas las noches, media hora antes de ir a dormir. Si te das cuenta, en la página negra, en la página que está en negro, son letras en blanco que también pueden colorear, de hecho, que es un fragmento de la canción que le corresponde a cada día. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Ese día, por ejemplo, ¿qué canción tienes ahí? ¿Tienes un fragmento de qué canción? Dice Las Bueno, alas de la mariposa, fragmento de y Marcela Gándara. Gilberto Bueno, Daza esa y Marcela canción, Gándara. Las alas de la mariposa, esa canción me llegó a mi vida en pandemia y tocó mi corazón de una manera tan especial que quise que fuera la portada. Por eso la portada del libro tiene una mariposa con unas alas espléndidas, porque hace referencia a esa canción de Las alas de la mariposa. Entonces, cuando me voy a dormir coloreando mientras escucho Las alas de la mariposa, me voy cantando mentalmente la canción. No sé si te ha pasado, y ahora con estas canciones de letras tan horrorosas, que preciso escuchas la canción de una persona que va pasando con el carro a todo volumen de la canción, qué sé yo, de Shakira y Karol G, y se te queda pegada la canción hasta el día siguiente cantándola aquí en la mente. Y y tú te quieres zafar de la canción, pero no puedes. Bueno, eso mismo pasa cuando coloreas el libro y pones esa canción. Entonces, ¿qué pasa? Se te queda pegada y lo viví, lo experimenté yo misma, por eso doy fe de que eso pasa cuando tú te vas a dormir y has coloreado y has cantado la canción. Luego viene también el pasaje de la Biblia, que está relacionado con el dibujo y relacionado con la canción. Entonces, ese ejercicio de haber cantado y de haber leído la palabra hace que te vayas pensando a la cama, es en eso, te vas pensando en Dios, te vas pensando en lo que dijo el pasaje de la Biblia, en lo que acabaste de leer, en tu reflexión, porque la idea es que tú leas el pasaje de la Biblia y escribas una reflexión. Entonces, ¿qué mejor manera de irte a dormir pensando en Dios y cantándole a Él? Hay canciones de Cristín Di Clario, canciones de, o sea, es una lista que yo sugiero, ¿no? No debe ser la lista que la persona debe oír obligatoriamente, pero de hecho a mí me tomaba, yo lo que hacía era escuchar las canciones 4 veces antes de irme a dormir, entonces claro, 4 veces te la aprendes y vas cantando y te vas a la cama con esa canción. Así que eso es más o menos el libro. La intención es que el diseño es para que lo hagas 21 días. Estadísticamente se dice que cuando repites algo durante 21 días se te convierte en un hábito. La idea es que adquieras el hábito. Los cristianos que somos cristianos y que no tenemos el hábito, que adquiramos el hábito de lectura de Biblia, adoración y oración, y los que no son cristianos, que apenas están empezando, pues que también apenas un fragmento debes leer, ¿no? O sea, no es algo tan largo, no es algo tan extenso, es algo sencillo, es una tarea sencilla y simple que puedes hacer a diario, y que el primer beneficiado vas a ser tú. Así es, así es. Yo le he dicho, quiero que sepas que le he dicho a las personas que es como un devocional. Es esa manera de habituarte a hacer un devocional diario. No es tan extenso, es bien corto, pero hay una palabra de Dios que la palabra no va a regresar. Y si tú meditas en ella día y noche, todo lo que leíste durante el día, meditas en ese pasaje, eso va a ser la medicina para tu cuerpo. Alina, ¿cuál dirías que es la principal preocupación en la salud mental de las mujeres en la actualidad? De todos estos problemas que ya nos mencionaste y nos hablaste. Bueno, hay varias que están consideradas, sin embargo,
Uno de los motivos más frecuentes de consulta definitivamente son las relaciones con las personas. Las relaciones con las personas porque cuando no eres casada, tienes hijos o vives con tus padres o la persona con la que vives, los conflictos que se presentan a diario, ¿no? Digamos que esa falta de comunicación asertiva, de empatía, de compasión, la falta de perdón. La clave o sea, yo siempre insisto en, no es cuestión ni siquiera de cumplir con un mandamiento, Sara, porque los mandamientos de Dios no son ordenanzas. Yo veo los mandamientos de Dios como unas recomendaciones que nos da nuestro papá para vivir una vida buena. Entonces, cuando Dios nos dice que debemos perdonar, es porque perdonar alivia el corazón. Perdonar descarga la espalda de las personas que están cargando con rencores, con raíces de amargura del pasado. Entonces, digamos que ahí es en donde radica la principal razón. Y otra de las razones, pues, es las razones digamos, de las responsabilidades hoy en día, las preocupaciones por cumplir en el trabajo, por cumplir con las cuentas de la casa que produce tanto estrés. En resumidas cuentas, el estrés que es ocasionado por el cuidado de los hijos, los familiares, el rol que cumples en la sociedad, el rol que cumples en tu casa, en tu trabajo. El estrés es un motivo de consulta muy frecuente, ¿no? Y básicamente eso es lo que te podría decir, que el miedo, la incertidumbre de lo que va a pasar, y es causado precisamente por lo que te mencionaba hace unos minutos, estar pendientes de las malas noticias y ver lo que está pasando y demás, eso nos está afectando bastante. Qué bueno que nos hablas de esto. Alina, otra consulta más. Dice que eres especializada en la salud del cerebro, inteligencia emocional y relaciones. ¿Qué te llevó a centrarte en la salud mental de las mujeres? Mira, ¿Qué te llevó yo allá? empecé mis estudios de psicología hace muchos años y nunca paré. Empecé en el año 99 y de una u otra forma nunca me desconecté del estudio de la psicología. Pero un suceso que me hizo ir hacia el cerebro, importante que me pasó, fue la muerte de mi mamá. Mi mamá muere en un accidente trágico y de un momento a otro yo empiezo a experimentar depresión. Obviamente siendo cristiana, cultivando mis hábitos espirituales y demás, y sabiéndome todas las claves del éxito, caigo en depresión. Y eso me costó mucho salir, pero cuando me fui esos días, un día que tomé la decisión de retomar el deporte para ver si eso me empezaba a hacer sentir mejor, me descompensé y terminé en urgencias, en el médico y resulta que tenía anemia. Entonces yo decía, es tan importante el bienestar de tu cuerpo como para que te cause depresión. Entonces empecé como a indagar y a profundizar más en los temas que tenían que ver, la relación que tiene que ver el bienestar de tu cuerpo y tu cerebro con tus emociones, con tu parte emocional, con tu desempeño diario. Y empecé a descubrir, claro que te digo, el cerebro es un tema que me apasionó desde el día número 1, siempre me ha apasionado el estudio del cerebro, pero cuando empiezas a descubrir que el cerebro y su funcionamiento óptimo, de eso depende también tu funcionamiento óptimo. ¿Por qué? Porque en el cerebro se liberan las sustancias que hacen que tú te sientas bien o te sientas mal. Se liberan hormonas como la oxitocina. Cuando estás intoxicado y estás enfermo, el cortisol, la adrenalina, o sea que no solamente es el cerebro, es también el funcionamiento armonioso del cuerpo completo, ¿no? Entonces son hormonas, son neurotransmisores, pero todo se administra directamente en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Somos una combinación y para nuestro funcionamiento óptimo necesitamos ser intencionales en cuidar cada parte. Cuando yo decido tomar acción sobre la anemia que tenía yo en los días de la muerte de mi mamá, obviamente empecé a salir mucho más fácil de la depresión porque ya no tenía ese déficit de glóbulos rojos y de hierro en mi sangre porque pues tomé acción en algo fisiológico que me estaba afectando mi parte emocional. Entonces por esa razón me empecé a cuestionar mucho
Y eso me llevó a estudiar más, digamos, más intencionalmente el cerebro, ¿no? Y nada, pues definitivamente cuidando el cerebro mejoramos muchísimo, ¿no? Gracias por compartirnos esto. En algún futuro podríamos hacer un live sobre este tema que afecta mucho a Sí, nuestra sociedad hoy en día. de hecho Así que, los pues, libros que los recomiendo muchísimo, los de Caroline Leaf, y no solamente los de Caroline Leaf, hay otro psiquiatra que es neurocientífico y que se ha dedicado también a estudiar el cerebro, es el doctor Daniel Lehmen, que también lo tienen ahí. El doctor Daniel Lehmen escribió en conjunto con Rick Warren el libro del ayuno de Daniel, en la parte donde se trabajan integralmente las áreas del ser humano. Así que ahí pues vemos que cada vez más el interés y de ver cómo se relaciona una cosa con otra, ¿no? cuéntanos algunos de tus proyectos a futuro. Creo que hablaste un poquito Sí, sobre esto bueno, ahorita. pues imagínate, Que tienes les voy a anticipar algo, esto me tiene muy feliz porque mi sueño era escribir un libro de psicología en el cual el protagonista fuera mi gran amor que se llama Jesucristo. Entonces, les adelanto, el libro se llama La terapia milagro, a los que están acá les doy ese anticipo, y la terapia milagro se llama Jesucristo. No hay otra cosa que nos saque más adelante. Yo te digo algo, Sara, cuando en consulta tienes una persona que tiene a Dios en su vida y una persona que no lo tiene, la diferencia es enorme. Las personas que tenemos, perdón, a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, salimos más fácil de las adversidades, superamos más fácil los desafíos, nos enfrentamos más fácil a una enfermedad, a un diagnóstico. Entonces, este libro lo que quiere es, digamos, hablar de las diferentes condiciones de salud mental, poniendo delante al que se inventó la psicología, al único que puede prometer el resultado, y se llama Jesucristo. Él es el único que dice, vengan a mí los que están cargados, que yo los haré descansar. Esta promesa yo no se la puedo hacer a nadie. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra le puede prometer eso a nadie. Solo lo puede prometer Jesucristo. Así que ese es mi próximo libro, ahí te anticipo parte del libro, no sé, probablemente voy a estar, si Dios me lo permite, en Expolir. Quisiera que fuera la vitrina para lanzarlo. Yo, pues tú sabes que soy independiente, yo misma publico mis libros. Nada, estoy en las manos de Dios, pero sí estoy cada vez trabajándole, añadiéndole más ingredientes para que quede como Dios quiere que quede. Y en verdad, él ha sido mi inspiración. No lo he escrito sola. A veces me levanto, me despierto a las 4 de la mañana con ideas y yo, ay Dios, sí, igual que con Transformándome es un libro que el Señor puso en mi corazón y que hay muchos detalles que fue Él quien me los dio. Así que nada, ese es el proyecto que tengo sobre la mesa y que pronto, si Dios quiere, sí, mi libro, ese es el bebé, el primer bebé que tuve, mi bebé Transformándome, y el próximo que viene, que espero que también sea un instrumento para ayudar a muchas personas y que sobre todo encuentren la respuesta real a cualquier problema que no es nadie, es alguien que se llama Jesús. Bueno, Alina, la verdad que estamos muy agradecidas por este tiempo que nos has prestado, nos has regalado. La verdad que he quedado fascinada con todo lo que has hablado en esta tarde. Tus últimas palabras para esas mujeres que en el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué le dirías a esa mujer que se siente triste, que siente que no hay salida, que está pasando por X o Y situación en su vida? Quisiera que le dieras unas palabras y que oráramos. Bueno, mira, yo lo primero que le recomendaría sería, siempre hay un detonante y es muy importante identificar el detonante. ¿Qué está detonando en nosotros tristeza, amargura, rabia, ira, confusión, lo que nos esté pasando, o tristeza? A veces son situaciones que se salen de nuestras manos, pero el simple hecho de hacer conciencia, no sé si sabes que en Alcohólicos Anónimos el primer paso para que tú inicies el proceso es reconocer el problema. Y es el mismo paso que debemos dar cuando estamos enfrentando cualquier problema, y es reconocerlo, entender, hacer conciencia, identificar qué es eso que nos está causando esa molestia. Y luego, pues, ser intencional en orar por eso, en trabajar en eso, en reconciliarse con esa situación, en perdonar esa situación. A veces somos también nosotros mismos los que tenemos que hacer ese ejercicio de perdón hacia nosotros. Y
obviamente no descuidar ninguna de las áreas que nos componen como seres humanos, practicar disciplinas espirituales, en nuestro caso la única disciplina que nos salva, que es orar, cultivar una relación con Dios, tratar de procurar de hacer algo de ejercicio, ser intencional con lo que pensamos, no que nuestra mente vaya en automático por donde quiere ir, sino que nosotros agarremos esos pensamientos y tomemos control y llevemos el timón de ese barco que es nuestra mente. Yo las invito a las que no me siguen en redes sociales a que me sigan. Estoy como Lina Delgado, psicóloga, para que estén pendientes. Yo ahora estoy siendo muy intencional en publicar contenidos que le ayuden a la gente, que le ayuden a identificar qué problemas están teniendo y que le ayuden a tener herramientas para enfrentarlos. Entonces, las invito a las que no me siguen, a que me sigan. Yo voy a ser, digamos, ahora sí muy intencional en esas redes sociales. Estoy hasta en TikTok ahora. Y nada, eso sería orar, pues nada, decir que las mujeres somos el gran tesoro de Dios. Yo pienso que Jesús, de las cosas que hizo cuando estuvo en esta tierra fue reivindicarnos y redimir el papel de nosotras como mujeres. Sus mejores amigas eran dos mujeres, Marta y María. Entonces, imagínate si no somos importantes para Dios. Recordar que nuestra identidad está definida y determinada por lo que Dios dice de nosotras, no por lo que vemos en redes sociales ni por lo que escuchamos afuera. Es muy importante que la identidad de nosotras esté fundamentada en lo que dice Dios de nosotras. Bueno, mis amigas, antes de la oración quiero que sepan que el libro está en todas nuestras tiendas. Albrook Mall, aquí en la sucursal de Vía España, en Los Pueblos 2000, en CLC Westland Mall, para los que están en Panamá Oeste y los que están en David Chiriquí. Saludos también. También tienen el libro disponible en $9.99, así que aprovechen, lleguen a nuestras tiendas, adquiéranlo y pueden llevar un material que va a bendecir sus vidas para su tiempo devocional. Así que, Alina, ¿qué tal si oramos por esas horas, por esas mujeres que están pasando por situaciones difíciles en este momento? Bueno, Padre, te damos gracias por este momento que nos permites compartir hoy, en este día tan especial, en donde estamos celebrando y destacando el papel de la mujer, en este Día Internacional de las Mujeres. Señor, gracias porque tú nos has hecho mujeres, gracias porque has tenido cuidado especial de nosotras. Te pido, Señor, que en esta área de nuestra salud mental, de nuestras emociones, estés tú, Señor, siempre por delante, mostrándonos quiénes somos para ti, recordándonos que somos tu gran amor, que somos la niña de tus ojos, que tú tienes especial cuidado de nosotras en todo momento, Señor, que todo lo que pasa en nuestras vidas pasa para bien. Y estoy convencida de que a veces, aunque veamos situaciones de adversidad, todo pasa para bien para quienes amamos a Dios. Aferrarnos a esa promesa, Señor, que todo pasa para bien y que tú estás en cuidado de nosotras. Te pido las bendigas especialmente, Señor, pongas una cobertura especial en sus corazones y en sus emociones, que cada vez que nos sintamos atribuladas, Señor, recordemos que en tu palabra hay alivio, en tu palabra hay descanso, en tu palabra hay consuelo, en tu palabra hay amor, porque tú eres el Dios de amor. Te damos gracias, Señor, por este día. Te pido una bendición especial también para Sara, para Wanda, que está en este momento en un hospital recuperándose. Señor, te pedimos por ella, por su recuperación, por cada mujer que se conectó en este live y por cada mujer que lo verá más adelante, si es que queda guardado. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad. Te pido que cada persona que compre ese libro, Señor, cada vez que lo trabaje, sienta tu presencia en ese lugar. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén.